Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Tal y como le dije a usted, hablaremos hoy de un tema que con toda seguridad le va a interesar a usted, sobre todo si tiene hijos estudiando el bachillerato, en el último año quizá del bachillerato, o en los primeros 2 años de universidad, si es que estuvieran ahí. Hablaremos básicamente de un fenómeno o de un proceso demográfico que se ha dado en el país desde tiempo, si no inmemorial, pero sí desde el siglo XIX. La migración de mexicanos a Estados Unidos. Si bien se ha dado en menor proporción a otros países, en algunos casos a Canadá, otros a algún país europeo, pero básicamente cuando se habla de migración en México, se habla... Cuando digo migración, pensemos en emigración, o sea, gente que se no de un estado a otro dentro del territorio nacional, sino estoy queriendo significar los mexicanos que se van a vivir a otro país y específicamente a los Estados Unidos. Rápidamente le hago un recuento. El siglo XIX, producto de las guerras en las cuales México en una de ellas perdió más de la mitad de su territorio. Esto dejó a muchas familias divididas, en otros casos se debió a buscar quizá una vida mejor. Recordemos que por aquellos años de 1840, 1850, en la parte norte del país había pocas oportunidades de trabajo. La mayor parte de estas regiones era la ganadería extensiva en un grado extremo, de tal manera pues que ante la facilidad incluso de cruzar la frontera, pues la gente iba y venía, pero muchas familias empezaron a irse y a quedarse allá, y la migración no se veía como un problema ni allá ni aquí. El siglo XX fue una situación un poco diferente. La Revolución Mexicana y su cauda de violencia en algunos estados orilló a algunas familias, particularmente en los estados fronterizos, Tamaulipas, Nuevo León, aun cuando Nuevo León pues, tiene ahí un pedacito ahí en el municipio de Colombia que hace frontera, pero podemos considerarlo por su cercanía de Monterrey a la frontera como un estado fronterizo. Está Coahuila, Chihuahua, Sonora en menor grado. Pero las familias en los años 20 del siglo pasado continuaron con aquel fenómeno demográfico de la migración de mexicanos a Estados Unidos. Cuando se da un cambio ya que se advierte por su número es cuando termina el programa Bracero. Muchos de estos mexicanos que fueron a trabajar a las zonas agrícolas, como se decía en aquel entonces, al field, para la cosecha de la fresa, de manzana, tomate, algodón, etcétera, muchos de ellos se quedaron en Estados Unidos. Otros, cuando se termina el programa Bracero en 1964, se quedan en la frontera, particularmente en Ciudad Juárez, por ejemplo, buscando reincorporarse a sus actividades que durante muchos años hicieron en Estados Unidos, y ahí es donde empieza ya quizá de manera masiva el fenómeno migratorio tal y como lo conocimos hasta los años posiblemente 80 o principios de los 90 del siglo pasado. Millones de mexicanos se establecieron en Estados Unidos en estos años que le comento a usted, y sucedió una cosa muy curiosa. Al principio, y cuando digo principio me ubico en los años 60 o 70, quienes se iban eran personas de origen campesino, particularmente aquellos que ya tenían a un familiar establecido allá, o algunos otros que tenían un compadre, un amigo, un pariente, y eso reforzó el éxodo de personas de origen, mexicanos de origen campesino a los Estados Unidos. Prácticamente todos ellos a trabajar en zonas rurales, en algunos casos en empresas pecuarias, rastros de aves, rastros de cerdos o de ganado bovino. Y a finales de los años 80, cuando pudiéramos decir que ya estaban todos los que iban a estar, empieza a cambiar la migración. De aquellos campesinos analfabetos o semianalfabetos, damos paso ya a personas más jóvenes, a
personas con cierta educación, secundaria primero y luego bachillerato, y en los últimos años con una carrera terminada o 2 o 3 años de esa carrera trunca, y también de zonas urbanas. El Colegio de la Frontera Norte, que ha seguido de una manera sistemática desde hace muchos años el fenómeno de la migración de mexicanos a los Estados Unidos, ha documentado perfectamente este cambio cualitativo de la migración. De las zonas rurales pasamos a migrantes de las zonas urbanas, y de mexicanos sin educación pasamos a mexicanos con bastantes años de educación. Y se da aquí un fenómeno muy curioso. Un país pobre como es México gasta muchos recursos de su presupuesto para calificar a jóvenes para que ellos no encuentren ocupación en México y decidan irse a Estados Unidos a poner en práctica lo que aprendieron. No siempre lo logran, pero sí encuentran una ocupación que les permite vivir de una manera digna y en mejores condiciones que en México. Ante ese panorama muy apretado que le he hecho de la migración desde mediados, fines del siglo XIX a la fecha, encontramos una situación que vale la pena comentar con usted, y por eso le decía que es más interesante, o sería más interesante para usted, si tuviera hijos que estuvieran terminando el bachillerato o estuvieran a la mitad de su carrera universitaria. ¿Qué piensa usted que van a pensar, valga esta redundancia, sus hijos ante lo que están viendo del país? Esta descomposición acelerada de la clase política, estas noticias que nos abruman no solo en cuanto a la violencia, la delincuencia organizada en múltiples presentaciones, secuestro, extorsión, derecho de piso, narcotráfico, asesinatos, sicarios, venta masiva de mercancía ilegal, pirata o introducida de contrabando al país. Esta violencia que ha hecho presa como consecuencia de la disputa por territorios del narcomenudeo en muchas ciudades, ya no grandes, sino incluso ciudades intermedias, medianas en el país. ¿Cuál cree usted que es el juicio que elaboran sus hijos respecto al futuro que les va a tocar vivir? ¿Usted cree que se ven seguros ellos de poder encontrar un empleo en el mercado laboral? ¿Usted piensa que serán capaces ellos de, una vez que encuentren un empleo, encontrar un ingreso digno y poder formar una familia, al margen de si tienen 1 o 2 hijos o decide con su pareja no tener hijos? ¿Podrán aspirar ellos a poseer algún pequeño departamento en alguna de las áreas metropolitanas del país, Monterrey, Guadalajara, el Valle de México? ¿O tendrán que vivir en una amplísima casa proporcionada por el Infonavit de 60 metros cuadrados, con jardín y alberca incluida, por ejemplo? ¿No cree usted que es muy posible que ellos estén pensando en la posibilidad de emigrar? Una de las ventajas que tiene la globalidad y la apertura de las economías es que le permite, en el caso de países como el nuestro, que estuvieron muchos decenios cerrada a la modernización que estaba dándose en el mundo, a la modernidad del mundo o del resto del mundo, ha traído la facilidad para enterarse de lo que pasa en otros países. Hoy, un muchacho que está en el último año del bachillerato o en los primeros 2 años de la universidad, es una persona que tiene un manejo de la tecnología requerida para consultar internet más o menos buena. Le es fácil a él tener acceso o datos de cómo viven en Estados Unidos las gentes. ¿Cuál es la calidad de vida que se goza, de la cual se goza en ese país? El respeto a la ley, la seguridad con la que puede uno desplazarse, etcétera, etcétera. Repito pues la pregunta, ¿no cree usted que sus hijos, ante lo que ven aquí y lo que alcanzan a percibir, a advertir de la vida en Estados Unidos, o quizá algunos en otros países, estén pensando seriamente en emigrar una vez que termine su carrera, por ejemplo? Vamos a suponer que esto sea positivo.
¿Cuál va a ser la actitud de usted frente a este fenómeno? ¿Qué les va a decir usted a sus hijos o a su hijo o a su hija cuando si le plantearen a usted, oye papá, me quiero ir del país? ¿Cuál sería su actitud? Pensemos que usted está en los 60, 65 años, yo estoy un poco más viejo que eso. ¿Los desanimaría? ¿Qué les diría usted para que se quedaran en México? Que la patria nos necesita, que les dio escuela, estudios, los calificó para contribuir al progreso del país. ¿Usted cree que si les dijere eso, le iban a tomar en serio lo que está usted diciendo? Ahora bien, vamos a suponer que usted nada les diga. ¿Qué pensaría usted de esa posición de sus hijos? ¿La vería bien? ¿O si la ve mal, aceptaría resignado que tienen razón en buscar un futuro mejor fuera del territorio mexicano? No sé cuál sería su posición. Lo que sí le digo es que muchos jóvenes de clase media hacia arriba y que están ahorita en finales de bachillerato o principios de su carrera universitaria, muchos de ellos, un porcentaje no despreciable, está considerando la posibilidad de, una vez que termine su carrera, buscar concretar esa posibilidad, irse del país y buscar en Estados Unidos o en algún otro la posibilidad de construir un mejor futuro para él en lo personal y lo profesional. Yo no puedo decirle a usted cómo responder a esas inquietudes de sus hijos. Lo único que le puedo decir es una petición. Yo le pediría a usted sinceramente, por supuesto usted hará lo que quiera, yo le pediría sinceramente que no los desanime o que se guarde su opinión, que los deje a ellos decidir. Y si ellos le pidieren su opinión, déselas entonces francamente. Pero si ellos no le piden su opinión, no los desanime. Déjelos, por una razón muy sencilla. La primera y evidente es que usted y yo, si estamos arriba de los 60, 65 años, ya vamos de salida como el sol que se está metiendo en el horizonte. Y ellos apenas van naciendo a la vida. Déjelos. Si les va bien, lo van a disfrutar. Y si no les va tan bien como esperaban, van a aprender de esa experiencia. Nosotros no nos fuimos por muchísimas razones, por educación, porque pensábamos que había que estar construyendo un mejor país y fracasamos, pero no los desanime, déjelos que ellos decidan. No les dé su opinión, pues, si no se la piden. Eso es lo que quería comentarle hoy viernes ante este desastre que estamos viendo de la clase política mexicana y esa descomposición moral que raya en niveles ya preocupantes. Le agradezco su atención aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV y lo espero el lunes cuando vamos a hablar de esta reunión que termina mañana con actos sociales, que es la convención bancaria en Acapulco. De eso vamos a hablar el lunes. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.